En diciembre de 1952, la ciudad de Londres experimentó uno de los desastres ambientales más mortíferos de la historia moderna. Durante 5 días, una densa y tóxica niebla envolvió la capital británica, convirtiendo las calles en laberintos oscuros e impenetrables donde la muerte acechaba en cada respiración. Lo que parecía ser simplemente una niebla invernal más resultó ser un asesino silencioso que cobraría miles de vidas y cambiaría para siempre la forma en que el mundo entiende la contaminación del aire. Esta es la historia completa de aquellos días oscuros que marcaron un antes y un después en la conciencia ambiental de la humanidad. Para entender completamente la magnitud de esta tragedia, debemos remontarnos a Londres de principios de los años 50. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 7 años antes, y Gran Bretaña aún se recuperaba de las heridas del conflicto. La ciudad estaba en plena reconstrucción, con cicatrices de bombas todavía visibles en su paisaje urbano. La economía británica luchaba por recuperarse, y el país enfrentaba racionamiento de alimentos y combustibles. Londres era entonces una metrópolis industrial en pleno funcionamiento. Sus fábricas rugían día y noche, sus trenes de vapor atravesaban la ciudad dejando estelas de humo negro, y prácticamente cada hogar dependía del carbón para calefacción y cocina. La capital británica albergaba aproximadamente 8 millones de habitantes, todos ellos dependientes de este combustible fósil para sobrevivir los crudos inviernos ingleses. Las chimeneas de las casas victorianas y eduardianas expulsaban constantemente humo gris oscuro al cielo. Las centrales eléctricas de Battersea, Bankside y otras instalaciones industriales funcionaban sin descanso, alimentadas por carbón de baja calidad. Los autobuses rojos de 2 pisos, icónicos de la ciudad, funcionaban con diésel. Las locomotoras de vapor seguían siendo el principal medio de transporte de mercancías. Todo esto creaba una constante capa de contaminación que los londinenses habían aprendido a aceptar como parte normal de la vida urbana. Londres tenía una larga historia con las nieblas. Desde el siglo XIX, la ciudad era famosa por sus densas peas supes, llamadas así por su color amarillento verdoso y su consistencia espesa. Estas nieblas se habían convertido en parte de la identidad de la ciudad, romantizadas en la literatura de Charles Dickens y las historias de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Sin embargo, estas nieblas no eran fenómenos puramente naturales. Eran smog, una combinación letal de niebla natural y humo. La geografía de Londres contribuía al problema. La ciudad está situada en una cuenca del río Támesis, rodeada de colinas que pueden atrapar el aire contaminado cuando las condiciones meteorológicas son adversas. Durante el siglo XIX y principios del XX, estas nieblas tóxicas habían causado ya varios episodios de mortalidad elevada. En 1873, una niebla particularmente densa mató a aproximadamente 700 personas. En 1880, otro episodio causó alrededor de 2.000 muertes. Pero estos eventos se habían olvidado en gran medida, considerados como tragedias del pasado victoriano. A finales de noviembre de 1952, un frente de aire frío comenzó a descender sobre las islas británicas desde Escandinavia. Diciembre llegó con temperaturas inusualmente bajas, y los londinenses respondieron como siempre lo hacían, quemando más carbón para mantener sus hogares calientes. El 4 de diciembre, un jueves, las condiciones meteorológicas se alinearon de manera fatídica. Un anticiclón se estableció sobre Londres, trayendo aire frío y quieto. Sin viento para dispersar la contaminación, esta comenzó a acumularse. Al caer la noche, la temperatura descendió bruscamente, y la humedad del Támesis comenzó a condensarse, formando una niebla natural. Esta niebla se mezcló con las partículas de contaminación suspendidas en el aire, dióxido de azufre, hollín, partículas de carbón sin quemar y otros contaminantes. Se formó un fenómeno llamado inversión térmica. Una capa de aire caliente atrapó el aire frío contaminado cerca del suelo, actuando como una tapa que impedía que los contaminantes se dispersaran verticalmente. Los londinenses se despertaron el viernes, 5 de diciembre ante un paisaje extraño.
La niebla que había comenzado la noche anterior se había espesado dramáticamente durante las horas de la madrugada. No era una niebla común. Era densa, amarillenta, y tenía un olor acre y penetrante que quemaba la garganta y los ojos. Al principio, muchos lo tomaron como una niebla londinense más, quizás un poco más espesa de lo habitual. Los trabajadores salieron de sus casas para ir al trabajo, los autobuses intentaron mantener sus rutas, y los comercios se abrieron como de costumbre. Pero pronto quedó claro que esta niebla era diferente. La visibilidad se había reducido a menos de 1 metro en muchas áreas. Las personas literalmente no podían ver sus propios pies al caminar. Los conductores de autobuses tenían que descender de sus vehículos y caminar delante de ellos para guiarlos, pero incluso así muchos se perdieron o tuvieron que abandonar sus rutas. Los automóviles quedaron varados en las calles, sus conductores incapaces de distinguir la carretera. Los teatros del West End tuvieron que cancelar funciones porque la niebla penetraba en los edificios, haciendo imposible que el público viera el escenario. El concierto programado en el Royal Festival Hall fue interrumpido cuando la niebla se filtró en el auditorio. En algunos cines, los espectadores no podían ver la pantalla. El sistema de transporte colapsó casi por completo. Los trenes subterráneos, paradójicamente, se convirtieron en la única forma confiable de transporte, aunque incluso las estaciones subterráneas se llenaron de niebla. Los trenes de superficie tuvieron que reducir drásticamente su velocidad o detenerse completamente. El aeropuerto de Heathrow cerró, dejando a pasajeros varados. Para el sábado, la situación había empeorado considerablemente. La niebla no mostraba signos de disiparse. De hecho, se había vuelto aún más densa. La ciudad estaba efectivamente paralizada. Las personas que necesitaban salir lo hacían a tientas, usando las paredes de los edificios como guía. Los hospitales comenzaron a reportar un aumento alarmante en el número de pacientes con problemas respiratorios. Las salas de emergencia se llenaron de personas que tosían violentamente, luchando por respirar. Los ancianos, los niños pequeños y las personas con enfermedades respiratorias preexistentes como asma, bronquitis o enfisema fueron los primeros y más gravemente afectados. Los médicos trabajaban sin descanso, pero se enfrentaban a un enemigo que apenas comprendían. La niebla tóxica estaba causando broncoespasmos severos, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes llegaban con los labios azulados por la falta de oxígeno, tosiendo esputo negro lleno de hollín. Las ambulancias, cuando podían moverse, tardaban horas en llegar a las emergencias. En muchos casos, los paramédicos se perdían en las calles neblinosas, incapaces de encontrar las direcciones correctas. Algunos pacientes murieron esperando ayuda que nunca llegó a tiempo. La policía reportaba caos en las calles. Los delincuentes aprovechaban la invisibilidad que proporcionaba la niebla para cometer robos. Hubo varios accidentes graves, incluyendo peatones que cayeron al Támesis al no poder ver los muelles. El crimen aumentó porque era casi imposible atrapar a los perpetradores en la oscuridad impenetrable. El domingo amaneció, aunque amanecer es un término relativo. La niebla era tan densa que bloqueaba casi completamente la luz solar. Incluso al mediodía, Londres permanecía sumido en una penumbra crepuscular. Los faroles de las calles permanecían encendidos todo el día, pero su luz apenas penetraba 1 metro en la densa niebla amarillenta. La desesperación comenzó a apoderarse de la población. Las personas se dieron cuenta de que estaban viviendo algo sin precedentes. Los supermercados comenzaron a quedarse sin alimentos porque los camiones de suministro no podían llegar a la ciudad. Las lecherías no podían hacer sus entregas matutinas. Las panaderías tenían dificultades para recibir harina. En los hospitales, la situación se volvió crítica. Las morgues estaban sobrepasadas. Los ataúdes comenzaron a escasear. Las funerarias no podían hacer frente a la cantidad de muertos. Los médicos y enfermeras trabajaban turnos de 24 horas, exhaustos, mientras veían morir a pacientes a un ritmo que nunca habían experimentado, ni siquiera durante la guerra. Un aspecto particularmente trágico fue el efecto en los niños.
Los niños con enfermedades respiratorias crónicas sufrieron terriblemente. Padres desesperados llevaban a sus hijos asfixiados a los hospitales, solo para que les dijeran que no había camas disponibles. Algunos niños murieron en los brazos de sus padres mientras esperaban atención médica. Los ancianos también fueron devastados. Muchos que habían sobrevivido a 2 guerras mundiales, que habían resistido el Blitz nazi, sucumbieron ante este enemigo invisible. Personas que la noche anterior estaban relativamente bien, amanecían muertas en sus camas, asfixiadas por la niebla tóxica que se filtraba en sus hogares. El ganado en el Smithfield Show, una exposición ganadera que casualmente se celebraba en Londres esa semana, también sufrió. Varios animales, especialmente los bovinos premiados, murieron por la exposición al smog. Las reses colapsaban en sus corrales, sus pulmones incapaces de procesar el aire tóxico. El lunes, muchos londinenses esperaban que la niebla finalmente se disipara. Pero la inversión térmica persistía, y con ella, la capa mortal de smog. Las escuelas cerraron, no solo por la imposibilidad de que los niños llegaran de manera segura, sino también para protegerlos de la exposición continua al aire tóxico. Las autoridades finalmente comenzaron a reconocer públicamente la gravedad de la situación, aunque minimizaron el número de muertes. El gobierno británico, liderado por el primer ministro Winston Churchill, parecía paralizado, sin saber cómo responder a una crisis que no era un enemigo militar sino un fenómeno ambiental. La gente comenzó a improvisar máscaras con pañuelos, bufandas y cualquier tela que tuvieran a mano. Algunos empapaban estas telas en agua, creyendo que esto filtraría mejor los contaminantes. Pero estas medidas improvisadas ofrecían poca protección real contra las microscópicas partículas tóxicas. En algunos barrios, especialmente los más industriales de East End, la situación era apocalíptica. Las chimeneas de las fábricas continuaban expulsando humo, agregando más veneno al aire ya saturado. Los trabajadores que vivían en viviendas precarias, muchas de ellas sin calefacción adecuada, sufrían desproporcionadamente. Finalmente, durante la noche del 9 de diciembre, el patrón meteorológico comenzó a cambiar. Un frente de viento llegó desde el oeste, rompiendo la inversión térmica. Durante las primeras horas del martes, el viento comenzó a dispersar la niebla tóxica que había mantenido a Londres cautivo durante 5 días. Para la mañana del 10 de diciembre, la niebla se había disipado en gran medida. Los londinenses salieron de sus casas para ver un cielo que no habían visto en días. La ciudad comenzó lentamente a volver a la normalidad. Los autobuses reanudaron sus rutas, los trenes volvieron a funcionar con normalidad, las tiendas reabrieron con suministros frescos. Pero la ciudad estaba cambiada. Las calles, cuando finalmente fueron visibles, estaban cubiertas con una capa de hollín negro. Los edificios estaban manchados con residuos oscuros. Y lo más trágico, miles de personas habían muerto. Inicialmente, las autoridades reportaron que aproximadamente 4.000 personas habían muerto como resultado directo de la gran niebla. Sin embargo, este número fue una subestimación masiva, y lo sabían. Los médicos y estadísticos que analizaron los datos de mortalidad en las semanas y meses posteriores al evento descubrieron algo aterrador. El número de muertes continuó siendo anormalmente alto durante semanas después de que la niebla se disipara. Las personas que habían sobrevivido el evento pero habían sufrido daño pulmonar severo continuaban muriendo de complicaciones respiratorias. Investigaciones posteriores, especialmente estudios realizados en las décadas de 2000 y 2010, los registros de defunción. Estos estudios concluyeron que el número real de muertes atribuibles a la gran niebla fue de aproximadamente 12.000 personas, posiblemente incluso más. Si se cuentan las muertes que ocurrieron en los meses siguientes debido a daño pulmonar permanente, algunos investigadores sitúan el número en cerca de 13.000. Para poner esto en perspectiva, más londinenses murieron durante estos 5 días de smog que durante todo el primer mes del Blitz nazi en 1940. Fue uno de los peores desastres ambientales en la historia moderna de Europa. Las víctimas eran predominantemente ancianos mayores de 65 años,
niños menores de 1 año, personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias preexistentes, fumadores y residentes de áreas industriales con mayor contaminación de base. ¿Qué hacía tan mortal esta niebla? Los análisis químicos revelaron una mezcla tóxica devastadora compuesta por dióxido de azufre, que alcanzó concentraciones 7 veces más altas de lo normal, irritando las vías respiratorias y convirtiéndose en ácido sulfúrico. También contenía partículas en suspensión a niveles altísimos que bloqueaban el intercambio de oxígeno, además de hollín, alquitrán, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. Esta mezcla creaba una sinergia tóxica donde cada componente potenciaba el efecto dañino de los otros. El ambiente ácido y húmedo facilitaba que las partículas tóxicas penetraran más profundamente en los tejidos pulmonares. La respuesta inicial del gobierno británico fue de negación y minimización. El primer ministro Winston Churchill, aunque había liderado heroicamente al país durante la guerra, mostró poco interés en este desastre ambiental. Su gobierno inicialmente negó que hubiera habido un número anormal de muertes. El ministro de Salud fue presionado en el Parlamento para tomar medidas, pero su respuesta fue tibia. Se argumentaba que las nieblas eran un fenómeno natural e inevitable. Esta actitud provocó indignación pública. Los periódicos comenzaron a publicar historias de las víctimas y la presión pública creció junto con la evidencia científica de los médicos. Eventualmente, el gobierno no tuvo más remedio que actuar. En 1953, se formó el Comité Beaver, encargado de investigar la contaminación del aire en las ciudades británicas. Su informe, publicado en 1954, concluyó que la contaminación era un problema de salud pública grave que requería acción legislativa inmediata. Recomendó la creación de zonas libres de humo, mejor control de emisiones industriales, promoción de combustibles más limpios, reubicación de centrales eléctricas y mejora de la calidad del carbón. Estas recomendaciones llevaron a la histórica Ley de Aire Limpio de 1956. Esta legislación estableció zonas de control de humo donde solo se podía quemar combustible sin humo con subsidios para la conversión de estufas, regulaciones industriales para instalar filtros, incentivos para el cambio del carbón a la electricidad y el gas, la reubicación de industrias fuera de áreas residenciales y un sistema de monitoreo de la calidad del aire. Los efectos de la Gran Niebla de 1952 resonaron durante décadas a través de un cambio cultural en la percepción de la contaminación, el establecimiento de precedentes legales mundiales que influyeron en otros países, el impulso de la investigación científica sobre la salud humana y una mejora tangible en la calidad del aire y la recuperación biológica de la ciudad. Los que vivieron la Gran Niebla llevaron consigo recuerdos traumáticos. Una mujer recordaba no poder ver a su madre al otro lado de la habitación mientras su abuelo tosía sangre. Un conductor de ambulancia testimoniaba tener que conducir con la puerta abierta mientras un asistente guiaba con una linterna entre los muertos y moribundos. Un médico recordaba pacientes cianóticos tosiendo hollín negro en un entorno similar a una zona de guerra donde no tenían suficientes camas ni oxígeno. La Gran Niebla de Londres no fue un evento único, pero sí el más impactante. Eventos similares ocurrieron en el Valle del Mosa en Bélgica en 1930 y en Donora, Pensilvania, en 1948. Hoy en día, crisis contemporáneas en ciudades de Asia y África presentan niveles de contaminación comparables de manera crónica. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 7 millones de personas mueren prematuramente cada año debido a la contaminación del aire, haciendo de este evento un recordatorio relevante. La Gran Niebla de Londres de 1952 nos deja varias lecciones cruciales. La negación cuesta vidas, la regulación funciona, los más vulnerables sufren más, la prevención es más barata que la respuesta y el cambio es posible. La Gran Niebla de Londres de 1952 permanece como uno de los peores desastres ambientales del siglo XX, una tragedia que cobró más de 12.000 vidas en solo 5 días. Fue un despertar brutal para una sociedad que había aceptado la contaminación del aire como precio inevitable del progreso industrial. Sin embargo, de esta tragedia nació algo importante.
La conciencia de que los humanos tienen la responsabilidad y la capacidad de proteger su ambiente, y que hacerlo no es incompatible con el desarrollo económico. La Gran Niebla catalizó cambios que mejoraron no solo el aire de Londres, sino que inspiraron movimientos ambientales en todo el mundo. Hoy, cuando vemos imágenes de Londres con su aire limpio, sus parques verdes y su Támesis restaurado, es fácil olvidar que hace apenas 70 años, esta misma ciudad fue escenario de una de las mayores tragedias ambientales de la historia moderna. Los que murieron en aquellos 5 días oscuros de diciembre no murieron en vano. Su sacrificio involuntario nos enseñó lecciones valiosas sobre los límites de lo que nuestro planeta y nuestros pulmones pueden tolerar. La Gran Niebla de Londres es un recordatorio sombrío de que el progreso sin consideración ambiental tiene un costo humano real, medible en vidas perdidas y sufrimiento. Pero también es una historia de esperanza, una prueba de que cuando la humanidad finalmente decide actuar frente a un problema ambiental, el cambio es posible, y las ciudades pueden transformarse de zonas de muerte tóxica a lugares donde el aire es nuevamente apto para respirar. En una época donde el cambio climático y la contaminación del aire siguen siendo desafíos globales, la historia de la Gran Niebla de 1952 sigue siendo dolorosamente relevante, un recordatorio histórico de lo que está en juego y de nuestra capacidad para cambiar el curso cuando finalmente decidimos hacerlo.